Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Buenos días a todos. Aprovechando que hay poco ruido, animo al fondo del pabellón, por favor, a acercarse a la zona de exposiciones, a la zona de los eventos. Va a dar comienzo la ponencia de Norte Renovables vinculada al capítulo de energía solar fotovoltaica. En el día de hoy nos acompaña a mi derecha Paco, presidente de la cooperativa de Astu Energía, Moisés, del Grupo Mía, al fondo de la mesa, y Pablo Campo, director de SP Distribuciones Solares del Principado. Hace ahora un año, cuando en la anterior edición presentábamos esta mesa, recuerdo que empezábamos animando a la gente a venir a escucharnos porque el megavatio hora rondaba los 200 euros. Bueno, han pasado muchas cosas desde aquel momento, entre otras que ese megavatio hora llegó a triplicarse y esta mañana venía escuchando que se encuentra a 80. Bueno, parece que vamos recuperando un poco la cordura en según qué aspectos. Lo que en aquel momento estaba claro y hoy es una realidad también palpable es que cualquier aspecto que a nivel individual, a nivel empresarial, a cualquier decisión que queramos tomar para independizarnos un poco de esa locura que viene siendo y que seguirá siendo ese megavatio hora, pasa sin duda alguna por la energía solar fotovoltaica, pasa sin duda alguna por empoderar al ciudadano y aumentar su independencia de ese tipo de fluctuaciones. En la mesa de hoy, los tres ponentes que nos acompañan nos van a hacer una presentación en los distintos aspectos que domina cada uno para que podáis conocer más a fondo pues todo lo que pueden hacer por vosotros ellos y sobre todo lo que puede hacer por vosotros la energía solar. Por mi parte nada más, doy lugar a que comience la presentación de Paco de Astu Energía. Solamente estaré un poquito pendiente de que no nos extendamos el tiempo, que tenemos una mañana de agendas completísimas y no quiero que me riña el que venga después. Paco, buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y a Norte Renovables. Nosotros somos una cooperativa de consumidores y usuarios inscrita en el Registro de Cooperativas de Asturias desde 2018. A día de hoy somos 305 personas y empresas asociadas. Empezamos trabajando con los suministros de energía y... A ver si me funciona esto, sí. Nuestro objetivo es cambiar el modelo energético. Esto, aunque parezca muy etéreo, al final se traduce en cosas muy prácticas, sobre todo en fomentar la soberanía energética, que tengamos por lo menos un cierto grado de independencia para no estar tan pendientes de estos precios de mercado como los que hablaba Javier. No me funciona el... ¿Prefieres pasarlo sin que montar aquí? Sí, sí, no se lo doy ahí. Bueno, y estamos aquí sobre todo para presentar una iniciativa pionera en Asturias. No conocemos otra iniciativa como esta, creemos que no la hay, que es una comunidad energética, que estamos lanzando en el concejo de Llanera, con el apoyo del Ayuntamiento de Llanera, que nos ha dado su apoyo también en lo práctico, en los medios, en ayudarnos financieramente a llevar a cabo el proyecto. Y lo primero que nos preguntamos, evidentemente, ¿qué es una comunidad energética? Bueno, pues hay una directiva, que la tenéis ahí, 2018-2001, y hay un Real Decreto, 23 de 2020, que le da un papel en el sector eléctrico a lo que son las comunidades energéticas y le da una serie de posibilidades. En ese marco jurídico español que transpone la directiva europea, se define la comunidad energética como veis ahí. Tiene que ser de participación abierta, voluntaria, controlada por los socios o miembros. Pueden participar las empresas, los particulares, los ayuntamientos. ¿Qué pueden hacer las comunidades energéticas? Pueden hacer muchas cosas. En la ley del sector eléctrico le da un papel que todavía tiene lagunas y cosas por desarrollar, pero que ya tiene bastantes potencialidades. Puede producir, consumir, almacenar, vender energía, compartir energía, acudir al mercado para hacer compras colectivas, hacer agregación de la demanda. Ahí es un poco un resumen de lo que puede hacer una comunidad energética. Claro, es un mar de posibilidades. En ese mar de posibilidades, con un proyecto tan nuevo y tan desconocido,
aquí en Asturias, porque en otros sitios ya hay en marcha comunidades energéticas, hay que empezar por algún sitio. Y vamos a empezar por lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Lo más fácil, es hacer una asociación. Como marco jurídico del movimiento de esa comunidad energética, proponemos una asociación. ¿Por qué una asociación? Porque es fácil de constituir, es fácil de tener una asociación. Vas al registro de asociaciones de Asturias, te gastas 49 euros en hacer la inscripción y ya tienes una asociación. Y a partir de ahí ya tienes un marco jurídico para empezar a trabajar. Nosotros como cooperativa lo que hacemos es armar esa asociación con los estatutos, el reglamento de régimen interno y todo el entramado jurídico de relaciones que va a existir para poder manejar las inversiones y los proyectos de esa asociación. Una vez que somos asociación, pues ahora ¿qué hacemos? Pues también vamos a ir a lo más sencillo y vamos a ir a proponer una instalación solar fotovoltaica colectiva, que la vamos a financiar desde la asociación. ¿Cómo nos organizamos para hacer eso? Pues el propietario de la instalación va a ser la asociación, quien va a gestionar la instalación y quien va a tomar las decisiones y quien va a hacer la inversión es la asociación, a través de sus miembros, evidentemente. Para repartir la energía de una instalación solar fotovoltaica nos apoyamos en el Real Decreto 244/2019. A día de hoy ya se está hablando de aumentar la distancia, está saliendo mucho en los periódicos, aunque de momento no tenemos la orden T definitiva que pase, se habla ya de 1 kilómetro. Eso está aprobado esta mañana, fíjate. No me había dado tiempo ni a leer la prensa. Ya tenemos 1 kilómetro, o sea, hemos aumentado la capacidad de este tipo de instalaciones, que hasta ahora estábamos con 500 metros, que limitaba bastante. Bueno, mejor y más deseable hubieran sido 2,5 kilómetros, pero bueno, está bien. 1 kilómetro ya nos da mucha capacidad para repartir energía a través de la red de baja tensión. No hay que hacer nuevos cableados, no hay que poner nuevos contadores, no hay que hacer obras en casa, no. Repartimos a través de la misma red que estamos utilizando para recibir energía del mercado, igual que hasta ahora. Es una cosa bastante sencilla, en principio, no niego que tiene sus dificultades con la distribuidora, con la industria, pero bueno, las vamos superando. Ya se ha quedado obsoleto esto de los 500 metros que yo puse aquí, afortunadamente. Una instalación de autoproducción colectiva funciona con un contador de generación en el que esa instalación registra lo que se está en ese momento produciendo, en este caso solar fotovoltaica, pero podría ser cualquier otro tipo de tecnología. En nuestro caso siempre es renovable porque somos una cooperativa que apuesta por la energía renovable. Luego tenemos contadores individuales para los suministros asociados a esa instalación que registran los consumos de cada uno de los usuarios, bien sean hogares, empresas, lo que sea. Y la empresa distribuidora responsable de las medidas y de los contadores recibe una comunicación sobre los porcentajes que se asignan a cada suministro que está asociado a esa instalación. Una cosa sencilla. Bastante sencilla y que ya está en marcha en muchos sitios de España, y aquí en Asturias tenemos un proyecto en el que estamos colaborando con Fundación CETIC, que también tiene almacenamiento y bueno, ya está bastante avanzado. Esperamos tener resultados pronto con ese proyecto. Para nosotros, Cooperativas Tu Enerxía, que somos gente preocupada por el medio ambiente, este tipo de instalaciones tiene muchas ventajas porque no se ocupa nuevo suelo en principio, intentamos ocupar tejados que ya existen o aparcamientos que ya existen o naves industriales que ya existen, instalaciones municipales que ya existen, tejados que ahora mismo no tienen ninguna utilidad para nadie, se pueden convertir en fuentes de energía para los vecinos que están alrededor, vecinos y empresas que están alrededor de esos tejados. Esto para nosotros tiene mucha importancia, intentar no ocupar nuevos suelos para generar energía que bueno, ya se están produciendo
conflictos sociales con la ocupación de nuevos suelos agrícolas y estas cosas. Y es el fin de mi presentación. Creo que me he portado bien, no me he pasado mucho de tiempo. Gracias. No, por favor, al contrario. Gracias a vosotros. Quería aprovechar para ahondar un poco en lo que os comentaba Paco antes en la presentación del cambio de normativa. Hasta ahora la legislación española solo permitía realizar autoconsumos en instalaciones a un máximo de 500 metros del punto de producción, del punto de consumo. Fue una reclamación histórica del sector que esa barrera se eliminara por absurda. Ayer se anunció, en el día de hoy ha salido publicado en el BOE, que pasamos de 500 metros a 1000 metros. Bueno, los electrones españoles deben ser un poco idiotas porque en Francia se puede hacer a 2,5 kilómetros. Debe ser que nuestro electrón se pierde. Es querer hacer las normas y al final quedarnos en mitad de camino. En fin, es que no me aguantaba y lo quería comentar. A mi derecha Moisés, hoy representante del Grupo Mía, y va a presentaros una de las cuestiones más candentes a día de hoy, como es el almacenamiento de energía, ni más ni menos que en instalaciones residenciales. Así que sin más, Moisés, 30 segundos que cargo la presentación y te dejo. Buenos días. Antes que nada, bueno, agradecer a la Cámara de Comercio de Avilés, a Javi, que me fue un poco el loco que me empezó a meter en este lío de las ferias. La verdad que fue el año pasado la primera feria que vine, me gustó. Este año parece que es bastante mejor, o sea, cada vez está yendo mejor. Por lo menos en calidad de ponentes, sobre todo, y en calidad de expositores. Y este año me tocó hablar un poco del tema del almacenamiento en residencial. Voy a dar unas pinceladas un poco básicas. Lo primero, muy rápido, me voy a presentar. Mía, Grupo Mía. Grupo Mía es una empresa que ya viene desde el 2012. Somos una ingeniería que empezó con temas de eficiencia energética y energías renovables. Es decir, primero miramos qué, cuándo y cómo consumían las empresas para proponer mejoras. Dentro de esas mejoras proponíamos también el uso de esas energías renovables. Poco a poco, como se fue moviendo el sector, el Departamento de Energías Renovables fue comiendo a los demás departamentos y ahora ya desde el 2018-2019 casi el 70% de la facturación es toda de energías renovables, toda de fotovoltaica, para ser más exactos. Y ya sacamos un departamento dentro de la empresa solo exclusivamente de energías renovables para especializarnos de verdad en ellas. Poco más voy a hablar de mi empresa. ¿Qué voy a hablar un poco en la charla? La idea es ponernos en qué situación tenemos ahora mismo o qué situación me encuentro yo ahora mismo con los clientes en el sector residencial. Nos encontramos con muchas dudas que tiene la gente, la duda mítica de ¿interesa o no interesa la batería? La respuesta fácil es depende. Vamos a explicar un poco los diferentes modelos de baterías que hay. Y al final hice una comparativa donde vemos, económicamente hablando, si es viable o no, dependiendo de diferentes casos. Aquí son digamos, las pinceladas básicas donde aparecen los números. De todas formas, luego estoy en el stand, si queréis que os dé el detalle de dónde salieron estos números, sin problema, ¿vale? Situación actual del mercado. Aquí hablamos de cómo está el precio de la energía, lo que ya bien sabemos todos, la locura del precio de la energía, cómo está cambiando cada día y encima nuevos impuestos que están metiendo, como el tema del tope del gas, que también incrementa porque va sobre el kilovatio hora, es decir, sobre el consumo. Nos encontramos también que, aparte de la electricidad, también está subiendo todo el tipo de recursos que hay, el gas, el gasoil, todo está subiendo. Por eso está todo muy centrado cada vez más en el tema de la fotovoltaica o en el tema de ir a temas más eficientes, como puede ser aerotermia, como puede ser otros sistemas. Y nos encontramos a muchos clientes que también tienen una inseguridad, que nos dicen el problema de si va a haber cortes de suministro. A día de hoy, personalmente, no creo que los haya, espero que no los haya, pero sí que hay esa inseguridad por parte de nuestros clientes finales. Hablaremos rápidamente del tema de las subvenciones. Actualmente, en industria, por lo que nos dicen, los fondos para las baterías se acabaron, pero sí que hay una previsión de que los vuelvan a ampliar, que hay una duplicación de fondos. Vamos a hablar un poco de las características que son y al final si interesa o no. Y voy a dar también mi opinión personal. Mercado eléctrico. El precio de la electricidad, lo que sabemos. Nos encontramos a clientes que a día de hoy están comprando la energía a 0,35 o más.
el precio del kilovatio hora. Estamos hablando sobre el precio del kilovatio hora sin tener en cuenta los otros impuestos que hay sobre el tema del tope del gas, que esos van entre 12 y 20 euros kilovatio a mayores del precio de energía. ¿Qué pasa? Si nosotros lo estamos comprando a 0,35, sin tener en cuenta de los 0,12, 0,20, pero luego nos lo están compensando, dependiendo de la compañía, a 0,6, 0,7, hay algunas de 0,10, 0,12, pero normalmente la media es de 0,07, no interesa hacer una instalación solar sobredimensionada. No interesa, si no lo vas a consumir en ese momento, vamos a obviar las baterías, si no lo vas a consumir en ese momento, no interesa hacer una instalación muy grande para luego vender esa energía o para luego compensar esa energía, porque económicamente no interesa, no es rentable. ¿Qué pasa? Ahí ya es donde entra ya de verdad la función de la batería, una de las funciones de la batería, que es esa energía excedentaria que te la están dando a 7 céntimos, almacenarla para dejar de comprarla a 0,35. Y luego el tema de la inseguridad. Lo dicho, hay mucha gente a día de hoy, me sorprende, pero es normal con toda la situación que tenemos actual en el mercado, que tiene mucho miedo a los cortes de electricidad. Tienen muchísimo miedo. Y nos dice muchas veces el tema de o un backup o hasta de aislarse. Luego un compañero nuestro va a hablar del tema de aislarse. A ese ya se lo dejo a él, que sabe más que yo. Pero sí que en el tema del backup nos encontramos mucha gente que ya instala baterías solo por esa inseguridad. En el tema de las subvenciones, lo dicho, hablamos no hace mucho con Industria, nos dice que actualmente los fondos para las baterías, para la línea 4 de autoconsumo o para la línea 5, no hay, o sea, se acabaron los fondos, pero sí nos dicen que las tramitemos igual, porque va a haber una ampliación de fondos y va por orden de llegada. Entonces, el que la haya presentado antes, aunque le llegue denegada porque no hay fondos, una vez que haya fondos no pierde la cola. Entonces es importante, la gente que esté interesada en ponerlas, que la tramite ya, que no espere. ¿Vale? Las ayudas van un poco acorde, bueno, estas son las ayudas de las baterías, las ayudas de la fotovoltaica son muchas, por suerte. Tenemos las de Next Generation, que son las para autoconsumo, sí, hasta 10 kilovatios, por ejemplo, son 600 euros el kilovatio pico. Kilovatio pico estamos hablando de kilovatio en panel. Y en el tema de baterías es por kilovatio de acumulación. Pues, por ejemplo, hasta 10 kilovatios de acumulación son 490 euros por kilovatio de acumulación. En resumidas cuentas, tú pones una acumulación de 10 kilovatios, serían hasta 4.900 euros de subvención. ¿Vale? En una instalación solar, las baterías para residencial es casi de las partidas que más pesan, porque al igual que en otras, en naves industriales y demás, la acumulación es importante y es cara. En la residencial, en resumidas cuentas, para una instalación para una batería de 10 kilovatios de algún fabricante, estamos hablando de precios de entre 6.000 y 7.000 euros de ahí hacia abajo. Obviamente hay descuentos y demás, pero bueno, de media, entre 6.000 y 7.000 euros de precio de la batería de 10 kilovatios. Es decir, inicialmente, si no contamos las subvenciones, cuesta mucho amortizar 7.000 euros para la acumulación. Si contamos subvenciones, que luego ya lo hablaremos un poco más al detalle, claro, no es lo mismo soportar 7.000 euros que soportar con un descuento de 4.900 euros. Entonces ahí empiezan a salir todavía mejor los números. Pero ahora, como está el mercado, aún sin tener las subvenciones, que lo vamos a ver ahora, ya empiezan a ser interesantes. ¿Vale? Interesa. La respuesta lógica. ¿Me interesa una batería? Depende. Es que es así. O sea, mi respuesta es depende. ¿Por qué? Porque hay que ver primero cómo consume el cliente. Hay muchos clientes que sí tienen la posibilidad de estar en casa, que estén jubilados, que trabajen en casa, y sí que pueden hacer, el autoconsumo al final es consumir a tiempo real lo que estás produciendo, si no tienes acumulación. Sí que hay esa posibilidad de mucha gente que dice, no, yo estoy en casa, no tengo la posibilidad de poner los consumos cuando hay producción. Si puedo poner la lavadora, si puedo cocinar, si puedo amoldar mis consumos a la producción, entonces ahí igual ya no es tan interesante las baterías, porque ya esa energía que estás produciendo la estás consumiendo a tiempo real. También existe, si no estás en casa, la posibilidad de automatizar consumos. Pues, por ejemplo, que grandes consumos que tengas, pues de piscina, de bombeo, de ACS, si tienes al final el termos, que esos consumos entren automáticamente acorde a los excedentes. Nosotros tenemos inversores que lo que hacen es dar señales para que arranquen o paren diferentes elementos de consumo que se automaticen para según se produzca, se consume. Y luego el tema del backup. Las baterías, una de las ventajas que tiene también es ese sistema, esa posibilidad de, según se vaya la corriente, poder tener o bien un sistema de backup o igual ya hay hasta inversores que trabajan a relación 1 a 1. Es decir, te da la misma potencia de salida de autoconsumo como en salida de backup.
pues ahí sí que tienes esa seguridad de ese si falla la luz, si hay un corte, pues que no se nos vaya la electricidad. Baterías, modelos. Al final, las baterías hay dos modelos. Estamos hablando de baterías, siempre que te estoy hablando de baterías de litio, ¿vale? Hablo de baterías de litio porque es realmente las que trabajamos. Sí que es verdad que hay muchísimas más tecnologías de baterías y es más para sistemas, por ejemplo, de aisladas o sistemas de otros sistemas de almacenamiento que necesitan más capacidad y demás, sí que puede ser más interesante que las de litio. Nosotros para el autoconsumo sin tener que aislarte y demás, trabajamos exclusivamente, también por facilidad de instalación, por facilidad de mantenimiento y porque sinceramente nos gusta más, trabajamos con litio, ¿vale? Litio tienes de alta tensión o de baja tensión. Ahí hay que ver un poco las características de cada instalación para decidir uno u otro, pero realmente el que te lo marca, sobre todo, es el inversor, ¿vale? La compatibilidad que tienen los inversores con las diferentes baterías. Al final es casi lo que más pesa a la hora de elegir una batería, aparte obviamente de la capacidad. Para elegir la batería, tú tienes que mirar primero la capacidad de la batería, dependiendo del cliente, dependiendo de los consumos que tengan. Hay clientes que con, por ejemplo, una batería de 5 kilovatios están más que holgados y hay clientes que con 15 no llegan. Hay que mirar un poco cómo consumen esos clientes, qué capacidad de producción tienen, qué capacidad de almacenaje tienen y con eso hacer un diseño acorde a ello, ¿vale? La potencia también, la potencia de salida que tienen las baterías. Por un lado están los kilovatios hora, que es la acumulación que tienen, y luego es la potencia que tienen de salida, la potencia pico que tienen de salida. La profundidad de descarga, que al final, bueno, en baterías de litio siempre estamos con descargas muy altas, estamos entre 80, 90, 100. Tiene la capacidad de 100, nosotros siempre recomendamos no bajarla al 100% por el tema de alargar la vida de la batería, pero bueno, sí que ya tiene esas capacidades. La eficiencia de las baterías, al final las baterías de litio tienen una eficiencia altísima, estamos en 97, 98. Para elegir una batería u otra también es importante la capacidad, o sea, el espacio que disponemos, porque muchas veces nos encontramos en residenciales que tienen muy poco espacio, que hay que buscar cómo meter ahí unas baterías dentro de la seguridad. Entonces, dependiendo de los modelos, van cambiando también la configuración de las mismas para diseñar cuál. La vida útil de las baterías tienen una vida útil alta, las de litio, pero sobre todo lo que resalto es eso, la compatibilidad con los inversores. Dependiendo del inversor que trabajes, sirve una batería u otra. Luego aquí hay una cosa que no puse en la presentación, pero me parece muy interesante. Ya hay baterías que funcionan sin inversor. Es decir, hay baterías que trabajan en la alterna, que encima tienen esa inteligencia para saber cuándo comprar la energía y cuándo suministrarla. Ahí es unas baterías que lo que centran sobre todo también es el tema de ahorrar energía, de ahorrar kilovatios, de ahorrar electricidad en euros. Lo que hace es almacena en precios de energía muy barata y luego la exporta, luego te la da cuando está la energía más cara. Existen muchas modalidades. Nosotros aquí hablamos un poco de la de autoconsumo, ¿vale? Comparativas. Hice unas comparativas muy rápidas de una vivienda con poco consumo y una vivienda con mucho consumo, para que veáis un poco los números, cómo salen. Números de instalaciones reales, ¿vale? Estos son clientes reales que se miraron la posibilidad de poner baterías o no. En la primera es una instalación que sin baterías, estamos hablando de una instalación de 6.000 euros de coste, ¿vale? Que con esos 6.000 euros de coste en fotovoltaica conseguiríamos un poco más del 40% de autoconsumo a nivel anual. Es decir, en la factura conseguiríamos un ahorro de un 40,81% anual, 368 euros al año. Tenemos una amortización, sin tener en cuenta las subvenciones, de 11 años con 41, ¿vale? Estos son instalaciones de poco consumo. Nos encontramos muchas veces en autoconsumo que si tienes muy poco consumo, cuesta más amortizarlo, porque al final trabajamos sobre el kilovatio hora. Si tienes poco kilovatio hora, si contamos la subvención, en este caso de la subvención sin contar las subvenciones del IBI, ¿vale? Que esas van aparte, solo las de industria, en este caso estamos hablando de una subvención de 1.600 euros, con lo que la amortización de esta instalación ya baja a 8 años con 26. Ya es una instalación que se puede defender. Difícil, pero se puede defender. Con baterías. El incremento de las baterías, estas por ejemplo son unas baterías de 5 kilovatios de acumulación, ya pasamos a 10.000 euros de instalación. ¿Qué pasa? Que si no contamos ningún tipo de subvenciones, ya pasamos a 13 años. Pero si veis en la factura, conseguimos pasar del 40% al 79% de autoconsumo. Es decir, aumentar un 38% de autoconsumo, gracias a las baterías. Es decir, pasamos de 368 euros a 718 euros de ahorro gracias a esas baterías. Sin subvención, 13 años con 6. Pero si incluimos ahí las subvenciones
de las baterías más las de la fotovoltaica, estamos hablando que descontamos más de 4.000 euros en subvenciones. Es decir, que amortizamos en 8 años con 12. Aquí se ve un poco la gracia que nos estamos encontrando, que contando subvenciones se amortiza antes con batería o casi a la par, con baterías que sin baterías. Salón de las energías. Ya lo sabéis. ¿Se ve alguna duda? Ya lo sabéis. Es decir, aquí estamos hablando de que con subvenciones interesa, o sea, se amortiza en el mismo periodo de tiempo, pero una amortización más alta. Es decir, a lo largo de la vida de esta instalación solar vas a conseguir bastante más ahorro poniendo baterías que sin baterías. Volvemos a lo mismo, dependiendo un poco cómo consume el cliente, este es un cliente que no está en casa, dependiendo un poco las capacidades, dependiendo un poco las subvenciones, dependiendo un poco todo, ahí empieza a ser interesante. Si vamos a un cliente, que este es un cliente que consume bastante, estamos hablando que el porcentaje de autoconsumo que tiene aquí con una instalación, estamos hablando de una instalación de casi 10 kilovatios, son 20 paneles de 485, es decir, 9.700 kilovatios pico de instalación. La instalación solar costaría unos 15.500 euros completa, o sea, ahí está incluido todo, ¿vale? El porcentaje son un 38%, el ahorro son 1.461 euros. De esos 15.500 euros de instalación, 5.800 es en la subvención, ¿vale? Que acordaos que en la subvención de kilovatio pico son 600, hasta 10 kilovatios son 600 euros por kilovatio pico, salían esos 5.800 euros. Aquí ya sin subvención, ya estamos hablando de una instalación de que en 8 años está amortizada, sin subvención, y ya una vez que metemos la subvención, estamos hablando de que en 5 años está amortizada. ¿Por qué? Porque tiene ya consumo. Una vez que ya cuanto más consumo tenga, mejor salen los números. Con una instalación, aquí estamos con unas baterías de 10 kilovatios, estamos hablando que ya el autoconsumo, subimos ya el 62% del autoconsumo, con lo que conseguimos un ahorro anual de 2.364 euros, es decir, aumentamos casi 1.900 euros poner baterías o no poner baterías, con lo que las amortizaciones salen muy bien. Es más, aquí, en una instalación tan grande, el peso de la batería, aunque es muy importante, no pesa tanto como en una pequeña. Estamos hablando que aquí, sin subvención, amortizamos en 9,73 años. Si encima añadimos la subvención, en este caso estamos hablando de 4.900 euros de subvención solo en baterías, y ya vamos a los 10.700 euros de subvención, con lo que en 4 años con 68 ya está amortizado. Esto es muy defendible, esto es muy, muy defendible. Yo siempre lo que digo a los clientes es que lo primero, y me parece lo más ético, lo primero mire sin subvención, si viene la subvención bienvenido sea, pero aquí ya sin subvención estamos hablando que ya amortizamos antes de la vida útil de la batería. Las baterías normalmente trabajamos con baterías que nos dan garantías de 10 años. El fabricante nos dice una vida útil de 18. Yo suelo decir al cliente que lo parta a la mitad, vamos a 14. Aún así, en 14 años estamos hablando que ya llegamos de sobra a la amortización de esa instalación. Importante en las subvenciones, que no lo dije. Para la tramitación de las subvenciones hay que tener hay que cumplir varios requisitos y uno de ellos es la relación de 2 a 1 con el tema de la solar, ¿vale? Yo no puedo poner a un cliente que instale 3 kilovatios en paneles, poner una batería de 10, porque no nos van a dar la subvención. Tiene que ser una relación de 2 a 1, ¿vale? Opinión personal. Y esta igual no es éticamente posible, pero bueno, yo la digo. Cliente que no está en casa. Cliente que no está en casa, que no tiene esa posibilidad de consumir cuando está produciendo, ya es interesante las baterías, dependiendo un poco los consumos, hay que hacer un estudio real, pero dependiendo un poco los consumos ya es interesante poner una batería, porque si no, no aprovechas realmente la fotovoltaica, porque al final cuando más produce no estás. Entonces todo eso va a excedentes. Estamos hablando que los excedentes no lo están dando a un precio acorde a la compra. Ya me dijeron algunos clientes que existe ya las posibilidades de una batería virtual. No voy a hablar de ella porque no vi la letra pequeña de ella, entonces no puedo hablar con experiencia si interesa o no. Pero sí que ya empieza a haber esa batería virtual que dicen que te lo compensan al mismo precio que se lo compras. Cuando lo lea, puedo hablar con él. Si no estás en casa, si tienes poco consumo, si estás en casa, si tienes poco consumo, si no llegan a salir bien los números, yo a día de hoy todavía digo que no interesan las baterías. Manda cojones, igual me matan. Porque puedes aprovecharlo en ese momento, porque puedes realmente, al final las baterías es un importe importante de la operación y es muy difícil amortizarlo. Pero en cambio, si no estás en casa, si encima tienes en cuenta las subvenciones, si quieres de verdad aprovechar una fotovoltaica,
las baterías es casi obligatorio. Estamos hablando de que amortizas en el mismo periodo, o igual hasta menos, una inversión mucho más grande. Entonces, el ahorro a los 25 años de vida útil de una instalación es muchísimo mayor. Entonces, mi opinión personal es depende, la respuesta que os decía antes, pero depende ya cada vez más al sí, ya viendo cómo está todo el tema de la energía. Y bueno, aquí puse unos ejemplos, que es otro vídeo que está fuera, de algunas instalaciones que hicimos con baterías, bueno, ver un poco lo que nos encontramos en el mercado. Es el vídeo. Es un vídeo muy rápido, de 1 minuto. Porque no, ¿Más otro encargarlos? más otro encargar. No sé cómo estoy en tiempos. 2 minutos los tenemos. Y con eso me despido. No te preocupes. Pues muy bien, Moisés, muchísimas gracias. Tomaba una nota de la presentación de Paco cuando hablaba de Astoenergia, la posibilidad de aprovechar los tejados que no tienen utilidad para nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que el vídeo que nos ha mostrado Moisés nos deja claramente abierta la opción de que esos tejados que no sirven para nada se puedan aprovechar para generar energía y, bueno, desde luego almacenarla. Vamos a ir un paso más allá. Hemos hablado de la posibilidad de ese almacenamiento de energía y tener una menor dependencia de la red. Pablo Campo, a mi izquierda, va a explicaros cómo podemos vivir directamente sin estar conectados a la red. Desde luego, el reto es apasionante. Carga la presentación, Pablo, y todo tuyo. Bueno, pues nada, yo soy Pablo Campo, de la empresa de Distribuciones Solares del Principado. Por hacer una pequeña presentación de nuestra empresa, pues somos una empresa distribuidora de material, de las principales marcas, de los principales fabricantes, tanto de inversores y baterías para hacer instalaciones aisladas como para hacer instalaciones con conexión a red. Llevamos en el mercado desde el 2007 y bueno, pues nada, cualquier cosa en la que os podamos ayudar, tenemos ahí un stand y nos podéis contactar. Yo he hecho una pequeña presentación sobre si es posible aislarse de la red en 2022. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de ello. La idea ha sido de nuestro amigo Javi Font, que me ha puesto este pequeño reto. Y bueno, yo lo haré lo mejor posible. Si alguien luego quiere hacer alguna pregunta, pues intentaré también poder respondérsela, porque me imagino que dará lugar a dudas. Bueno, yo en la presentación he intentado que sea un poco práctica para daros, bueno, haceros más una idea de negocio, de un nuevo negocio que podéis implementar en vuestras empresas para darle una solución más allá a los clientes, porque a nosotros, sin ser instaladores, casi todos los días nos llama gente que se quiere aislar de la red, ¿no? Como decía Moisés, es una cosa que está muy de moda
y la gente está muy interesada en aislarse. Para nosotros no es lo más recomendable, pero sí creemos que es una opción que el cliente pueda tener a futuro por el tema del coste de la energía. Siempre es una opción el poder hacerlo. Entonces, os he puesto ahí las preguntas claves que necesitamos hacerle al cliente para hacer una instalación aislada de la red, ¿no? Que son comunes y sencillas, pero bueno, es muy importante a la hora de coger los datos del cliente tenerlo en cuenta. Lo primero sería saber la provincia de la instalación. Pues creo que todos tenemos claro que no es lo mismo aislarse en Asturias que aislarse en Andalucía, ¿no? Habría que también saber el uso que le va a dar a la instalación el cliente, si es un uso en el que va a ser una vivienda que va a vivir diariamente o va a ser vacacional. Esto es importante porque mucha gente lo pregunta porque tiene viviendas de segunda residencia en las cuales tú tienes un coste importante de llevar la red hasta ellas. Porque no llega, por lo menos aquí en Asturias pasa eso, que la red, aunque está muy extendida, pues tienes que poner varios postes para tu vivienda y eso ya tiene un coste importante y ya solamente con el coste de los postes, pues prácticamente un 30 o un 40% de la instalación te lo ahorrarías. Hay que saber muy bien qué autonomía desea el cliente en esa instalación y valorar si necesitaría un grupo electrógeno de apoyo en la misma. Tener muy en cuenta los consumos que va a tener esa instalación y el tiempo que va a funcionar cada consumo. Esto es sencillo, es pues saber si va a tener una lavadora o 3 lavadoras, como tiene alguno en su casa, ¿no? O si usas el horno, hay quien usa el horno todos los días y hay quien no lo usa. Entonces, tener muy claro los consumos. Luego también es importante saber si tiene consumos especiales dentro de la vivienda, si va a haber un consumo que pueda ser en trifásica, para la hora de hacer el dimensionamiento de la instalación, pues tener en cuenta si vamos a necesitar hacer trifásica o no tener trifásica, si va a haber bombas en la instalación que tengan picos importantes de consumo. Aunque para los instaladores sea una cosa sencilla, muchas veces el cliente no tiene en cuenta un pico de arranque de los consumos de los equipos y eso es muy importante a la hora de dimensionar el inversor que vamos a utilizar. Y luego es también importante saber el espacio disponible y la orientación para la colocación de las placas fotovoltaicas. Me imagino que todos habréis visto placas orientadas al norte, en instalaciones, el típico cliente que se compra... Bueno, nuestro amigo Javi es muy amigo de compartir ese tipo de fotos en redes sociales, pero parece increíble, pero la gente nos dice, no, tengo al norte 10 metros. Bueno, pues no te vale de nada poner 10 metros de placas al norte. Es también importante en una instalación aislada la ubicación de esas placas. No es lo mismo colocarlas en el tejado que colocarlas en el suelo. Yo aquí en una instalación aislada sí que recomiendo a lo mejor colocar las placas en el suelo porque aunque parezca una tontería, el poder ir cada 3 o 4 días a limpiar las placas, pues consigues un rendimiento a lo mejor un 20 o un 25% mayor que si las tienes en el tejado y no las puedes limpiar. Entonces en una instalación aislada es especialmente importante, ¿no? Porque cada kilovatio cuenta. Entonces, para esto que hemos hablado ahora, yo siempre recomiendo a los instaladores que se hagan una pequeña hoja de toma de datos, que el cliente firme, porque es muy importante que lo que el cliente te está contando luego sea la verdad, porque a mí por lo menos me pasa, que el cliente te cuenta una cosa y luego el consumo es otra cosa totalmente diferente a lo que el cliente te cuenta, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Bueno, ¿y cómo usas el microondas? Un poquito. ¿Y cómo usas? No, yo la lavadora un poquito. Y ese tipo de poquitos, nada, es que tengo una wifi que uso un poquito, ya, pero la wifi funciona 24 horas. Entonces es muy importante en una hoja de toma de datos como esta, donde el cliente ponga los consumos, si es una nevera, si es todo lo que tiene, las horas de consumo, el espacio que tenemos disponible para ubicar las placas, si tenemos una bomba de presión o tenemos una piscina y todo eso, el instalador coge esos datos puede pasárselos a su distribuidor para que le ayude a calcular la instalación y luego pues lo tienes archivado para que cuando el cliente venga y te cuente que en Nochevieja se quedó sin luz porque estaba ahí con la fiesta y con todo, puedes decirle, bueno, pero yo te lo he calculado para esto y esto no funciona. Por eso es importante también el tema del grupo electrógeno de apoyo, porque si tenemos un grupo electrógeno de apoyo, en un caso de una punta de consumo o de que te quedes sin luz por
porque has hecho más consumo del necesario. A día de hoy los equipos vienen preparados para mandar una señal automática a ese grupo electrógeno que arranque automáticamente, te cargue las baterías y a la vez de que te carga las baterías te da consumo para la vivienda. O por ejemplo, si el cliente tiene un coche eléctrico y se quiere aislar de la red, que no es lo adecuado, pero podría pasar, un coche eléctrico, consumos muy potentes, pues a partir de un consumo X de que nosotros tarásemos en ese inversor, el grupo electrógeno también arrancaría de manera automática para adaptarse a esas puntas de consumo que tendría el cliente. Bueno, he preparado un pequeño caso práctico de una vivienda aislada de la red con aerotermia en Asturias. Sería una pequeña vivienda de unos 80 metros cuadrados y vamos a ver si es posible o no hacerlo. Aquí serían los consumos, he puesto unos consumos tipo de una vivienda en una hoja de Excel donde podemos ver que el cliente tendría un ordenador y con unas 6 horas de consumo diario, tendría unos consumos de iluminación, hemos puesto una cocina de inducción, una wifi, una aerotermia pequeñita, ¿vale? Ahí ya está calculado con el COP que tendría la aerotermia, sería una aerotermia de unos 6 kilovatios con un COP de 3, que normalmente ya hay aerotermias con COP de 4 y 5, o sea que sería factible. Una lavadora, un frigorífico, una pequeña bomba de pozo, una televisión, bueno, 2 televisiones y un microondas. Y nos saldría un consumo diario de unos 16 kilovatios. Hemos calculado para que en baterías tuviese 2 días de autonomía, con una descarga de la batería del 70%. Aquí sería como, habría que utilizar baterías de litio, siempre en este tipo de instalaciones, por tema de rendimiento y tema de durabilidad. Hemos puesto 2 horas solares pico, ahí está calculado con 2 horas solares pico porque está calculado para Asturias. Y tienes que siempre irte al peor mes de radiación solar del año. Lógicamente, si lo que comentábamos antes, si esto fuese en León o fuese en Andalucía o fuese en Madrid, pues en lugar de 2 horas pues serían 3 o 3,5 horas. Ahí en la tabla más abajo pues ya te sale los amperios a instalar en función de si hacemos de cómo diseñemos la instalación, si a 12, a 24 o 48 voltios. En este caso siempre estas instalaciones se hacen a 48 voltios por un tema de rendimiento y de pérdidas. Y nos saldría una potencia pico a instalar de unos 10.500 vatios. En placas de 450, esto serían unas 23 placas. Aquí sí es cierto que siempre es recomendable sobredimensionar un poco la placa solar a instalar para curarnos en salud en los meses de peor rendimiento, ¿no? de la instalación. Nos consultan también, aquí hago un pequeño inciso, nos consultan también muchos clientes que están conectados a la red y que se quieren aislar. Bueno, este tipo de instalación es compatible tanto con red como sin red. El cliente podría estar aislado de la red y dejarle el mínimo de potencia que pudiese contratar, 2 o 3 kilovatios, como backup, ¿no? En lugar de tener un grupo electrógeno, pues tendría esa red que él utilizaría, pues a lo mejor un 5 o un 10% del año, pues si viene una semana de muy mal tiempo, pues tendría que utilizar la red como soporte, en lugar del grupo electrógeno. Bueno, los materiales que necesitamos para realizar la instalación, pues serían los paneles fotovoltaicos, la tecnología que consideremos más adecuada para cada uso, una estructura de soporte de aluminio. Tendríamos que utilizar un regulador de carga que contase con MPPT para la carga de las baterías. Aquí es importante realizar un buen diseño de las ramas de los strings de los paneles, ¿no? Intentar trabajar ya con los reguladores nuevos modernos MPPT, podemos trabajar hasta 450 voltios de entrada, entonces sí que es importante que hagamos strings donde tengamos voltajes elevados para favorecer hacer una carga correcta de las baterías. Además de tener un regulador de carga, podemos combinar la instalación también con un inversor de conexión a red. Esto es importante si el cliente tiene consumos
durante el día estables, como por ejemplo puede ser una aerotermia que esté a lo mejor trabajando a un consumo bajo de 1 kilovatio, kilovatio y medio continuo. Si tú, además de tener el regulador de carga para cargar las baterías, utilizas un inversor de conexión a red, haces que ese inversor de conexión a red, ese consumo constante, lo alimentes con el inversor de conexión a red sin pasar por la batería. Entonces tienes mayor eficiencia que si tienes que cargar la batería y luego descargarla. Entonces, para este tipo de instalaciones es interesante combinar el regulador de carga y el inversor de conexión a red. Luego necesitaríamos un inversor cargador, que sería el que nos permitiría descargar las baterías de corriente continua y pasarla a corriente alterna, y a la vez, si tienes un grupo electrógeno o tienes red eléctrica, te va a permitir gestionar las cargas, ¿no? Te va a permitir cargar las baterías cuando tengas un problema de que no tengas suficiente radiación solar o tengas un pico de consumo, te lo va a gestionar todo el inversor cargador. Aquí ya hay inversores cargadores de aislada que te vienen con sistema anti-isla integrado para, si tú el día de mañana te quieres desconectar de la red, poder legalizar la instalación sin ningún problema. Es importante también poner una buena monitorización de los equipos, que tanto el cliente como el instalador pueda verlo en remoto, y en caso de una avería o en caso de que el cliente te llame porque no funciona el equipo, tú puedas ver a ver por qué no funciona, ¿no? Si es porque está haciendo más consumo del que te ha dicho, o si ha tenido una avería, o si o lo que sea, puedes ver lo que sea. Y luego unas buenas protecciones y el cableado adecuado. Nos encontramos con muchas instalaciones que no funcionan simplemente porque no se ha hecho un buen dimensionamiento del cableado de la instalación. Os traigo una foto más o menos de los equipos que tendríamos en la instalación aislada de la red. En este caso es una instalación aislada de la red que podría ser conectada a red, es lo que te digo. Puedes estar aislado y puedes estar conectado. Los equipos azules que veis ahí, que son 3 equipos, en este caso es una instalación trifásica. Entonces tendría 3 equipos, 3 inversores cargadores para poder hacer una red trifásica. Si fuese monofásica, pues en lugar de 3 tendríamos un único equipo. Luego a la derecha el equipo, a ver si lo puedo señalar. Bueno, más a la derecha tendríais el inversor de conexión a red, que sería el que es gris, y los excedentes de ese equipo, a través de los equipos azules, que son los inversores cargadores, cargarías las baterías directamente si tuvieses excedentes. Tanto la bomba como la aerotermia trabajaría directamente a través del inversor de conexión a red. Si el inversor de conexión a red no nos da suficiente corriente, pues directamente los inversores cargadores sacan la energía necesaria de las baterías. En este caso, en esta instalación, no tenemos regulador de carga, pero sería añadirla. Si el cliente tiene consumos mayores de los que dice, en cualquier momento añadimos un regulador de carga y tienes más carga para las baterías. O sea, son instalaciones totalmente que se pueden hacer a medida y que se pueden ampliar según lo que el cliente requiera. Lo mismo pasa con las baterías de litio. Ahí en este caso tenemos 45 kilovatios de acumulación en cada uno de los bloques, y podríamos ir ampliando bloques si el cliente necesita más almacenamiento, o sale una subvención a la que se pueda acoger y en un momento determinado le interesa aumentar la acumulación, también lo podría hacer. Y aquí vemos la monitorización que tendría el sistema. En este caso pone red eléctrica, y donde pone red eléctrica podría ser el generador de apoyo, o bien red eléctrica o bien generador de apoyo. En el equipo del medio que pone carga inicial sería el inversor cargador, que sería el que gestionaría toda la instalación. Las cargas sería el consumo instantáneo que tiene el cliente. Luego tenemos el inversor fotovoltaico de conexión a red y el regulador de carga. Y la batería, que en este caso, como veis, está al 31%. Este sistema es lo que os comentaba. Lo bueno es que lo puede ver, tanto el cliente puede ver un poco también cómo tiene su batería, porcentaje de carga,
Y es importante porque en este tipo de instalaciones el cliente hay cargas que puede poner y usar en función de cómo esté la batería o de si hace mejor día o peor día. Si hace un día de sol muy bueno, pues aprovechas y pones la lavadora, utilizas la Karcher para limpiar el exterior y haces consumos que no haces si sabes que va a venir mal tiempo. Es muy importante que el cliente gestione sus consumos de una manera también ordenada. Esto mismo pasa en una instalación conectada a la red. Puede parecer una tontería, pero el cliente que gestiona de manera ordenada sus consumos va a conseguir unos ahorros mucho más mejores que el que no está en casa nunca y el que no hace esa gestión de los consumos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. A modo de resumen, yo diría que a día de hoy es posible aislarse de la red, que económicamente, al coste que está hoy día el kilovatio, como bien ha explicado antes Moisés, es rentable. Y a modo de idea de negocio, yo a los instaladores les diría que si ellos consiguen con un banco, que hoy todos están ávidos de financiar este tipo de sistemas, tanto con renting como con leasing, se pueden hacer propuestas al cliente final entre 8 y 12 años en el que él pague una cuota como si fuese un renting de un vehículo y el cliente va a tener un coste fijo de electricidad que de otra manera no va a tener. Y podemos estar hablando de costes entre 200 y 300 euros al mes. Si ahí además añadimos el tema de subvenciones, pues podrías reducir esa cuota entre un 20 y un 30%. Y nada, el que quiera ampliar la información, ahí estamos y os podemos ayudar. Pablo, muchísimas gracias. Soy plenamente consciente que tendréis muchas dudas, pero también de la agenda que tenemos, ya que los tres ponentes son los tres empresas expositoras en Norte Renovables. Vais a poder encontraros a cualquiera de los tres compañeros en sus stands, así que os animaría, todas las dudas que sé que tenéis, las podéis resolver con ellos en persona. Antes de cerrar la mesa y un poco a modo de resumen, hay un patrón común que se ha repetido mucho en las últimas dos presentaciones sobremanera y es datos, datos, datos. Al final, creo que tenemos que tener todos muy en cuenta la importancia de las instalaciones que estamos hablando, sobre todo si las queremos hacer bien, si las queremos hacer con sentido, si tiene o no sentido almacenar, si tiene o no sentido desconectarme de la red, ¿no? No todo vale, no podemos llegar a una gran superficie, comprar un panel solar y conectarlo a la red, no va así. Y sobre todo si queremos hacer una instalación con sentido necesitamos tomarnos nuestro tiempo y analizarla, ¿no? Me tomé la curiosidad de que una empresa me hiciera un estudio telefónico y sin visitar mi casa sabían lo que yo consumía según qué medias y los paneles que me iban a instalar sin saber ni siquiera cómo era mi tejado. Luego nos encontramos paneles orientados al norte y luego las cosas no salen. Entonces, bueno, animaros a todos a que toméis la decisión valiente de, en un sentido o en otro, a apostar por esta energía, hacerlo con cabeza, hacerlo con tiempo. Y nada más. Creo que hemos mantenido un aforo de casi 100 personas de manera permanente, así que creo que hemos dado con la clave de lo que tenía que ofrecer hoy Norte Renovables. A todos, muchísimas gracias.